buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Como bien sabréis, durante estos últimos meses tenemos acontecimientos muy importantes, por lo cual, y dicho esto, he intentado crear una pequeña lista de ciertas monedas que para mí pueden resultar muy interesantes durante los próximos meses. Por lo general van a ser monedas pequeñas, es decir, monedas con una capitalización de mercado que al menos no exceda los 5.000 millones de dólares. ¿Qué diréis, Vlad? Pero eso es una completa barbaridad. Por eso únicamente añadiremos 2 o 3 que tengan un market cap un poquitín más elevado, y las demás veréis como son monedas muy pequeñas que en este caso tienen fundamentales muy interesantes y que yo personalmente pienso que les puede ir muy bien durante este próximo ciclo de mercado. Y como bien sabréis, durante estos próximos meses, en teoría, la SEC debería aprobar finalmente el ETF de Ethereum en spot y por supuesto el ETF en futuros, al igual que se ha aprobado el ETF de Bitcoin. Eso lo que podría producir en el mercado sería un cambio de tendencia en la gráfica de Ethereum. Esto, para todas aquellas personas que no lo entiendan, supondría un cambio de tendencia en Ethereum y veríamos cómo finalmente durante este año llega a máximos históricos, ya que si lo comparamos con la zona donde nos encontramos actualmente, aún quedaría una subida aproximada de un 45% desde zonas actuales. Si lo comparamos con la gráfica de Bitcoin, en cambio, ya se encuentra por encima de máximos históricos, y todo esto seguiría gracias a la gráfica del par de Ethereum contra Bitcoin, ya que nos estamos acercando a una zona de demanda semanal y una zona en la cual el precio debería rebotar. A partir de esos niveles, lo que debería estar ocurriendo es que el dinero que está entrando al ecosistema Krypton debería estar fluyendo de Bitcoin a Ethereum y de Ethereum a las altcoins, y ahí es donde entra un poco en juego lo que nosotros vamos a estar buscando durante estos próximos meses. Dos narrativas que para mí son muy fuertes y otra de ellas que para mí debería ser un must en cualquier cripto portfolio que tengáis cada uno de vosotros. Como bien sabréis, en este caso tenemos la plataforma de DeFiYama, donde podemos ver la cantidad total de valor bloqueado que hay dentro de las criptos. No el market cap de las criptos, sino el dinero que se está metiendo en cada una de las blockchains. Y como no, la reina es Ethereum, con un valor bloqueado actualmente de 137.000 millones de dólares, muy cerca del máximo histórico que tuvimos a finales de noviembre de 2021. También teniendo en cuenta que durante el año 2023 caímos muchísimo y el valor bloqueado se quedó aproximadamente en un 50.000 millones de dólares, que aún así es una completa barbaridad de dinero. Pero con esto no quiero hablar de Ethereum, ni mucho menos, simplemente que entendáis que para mí el ecosistema de Ethereum es muy importante, y dentro del ecosistema de Ethereum tenemos algunas monedas como por ejemplo algunas Layer 2 como Arbitrum, Optimism, Polygon y muchas otras que van saliendo, que lo pueden ir petando muchísimo durante los próximos meses. De hecho, Arbitrum, siendo actualmente la principal rollup de la blockchain de Ethereum, que se encuentra actualmente más o menos con un valor bloqueado de casi 6.000 millones de dólares, un poquitín incluso por encima, fijaos vosotros la pedazo subida que lleva el valor bloqueado durante este último año. De hecho, ha sido la mejor blockchain sin lugar a duda, y aún así no ha tenido ni token. Por esto simplemente os digo que tiene un enorme potencial, y algo que para mí es súper importante es que la blockchain de Arbitrum, su moneda en sí, nunca antes ha vivido un bullrun. ¿Por qué? La blockchain ya existía de antes, es decir, tú podías hacer cualquier cosa dentro de la blockchain, pero no había token nativo. Ese token nativo se lanzó a finales del año pasado, más o menos 2023, sobre abril. Bien, desde que salió la moneda, como veis, estuvimos en una situación de mercado bastante complicada, y como veis, su máximo histórico ha estado únicamente en 2,3 dólares. Por ello os digo que fijaos vosotros lo que podría incluso subir la monedita de Arbitrum, teniendo en cuenta que a día de hoy tiene 4.000 millones de dólares en market cap, y su principal competencia, que es Polkadot, está por encima de los 10.000 millones. Estamos hablando fácilmente de un por 3, un por 4 durante los próximos meses, teniendo en cuenta que el ecosistema de Ethereum va a seguir subiendo y estas blockchains son completamente necesarias. Y al igual que Arbitrum, por supuesto, tenemos la moneda de Optimism, que a día de hoy se encuentra en la posición número 45 con 3.000 millones de dólares en market cap, y como veis estamos actualmente aguantando el máximo histórico de los 2,7 dólares que tuvimos en abril de 2023, y a partir de esa zona, de esos 2,7 dólares, para mí y personalmente también deberíamos ver a esta moneda llegar a los 10.000 millones de capitalización de mercado. Y por supuesto, si nos fuésemos a fijar un poquitín más dentro de cada uno de estos ecosistemas, tendríamos muchas monedas interesantes,
monedas, como por ejemplo Pendle, que no la voy a mencionar demasiado en este vídeo porque para mí personalmente ya ha dado una subida que no tiene ningún tipo de sentido. No sé si ha subido desde los 0,2 céntimos hasta los 6 dólares, con lo cual pues tened en cuenta que ya se ha hecho bastantes X, con lo cual personalmente creo que ya no merece demasiado la pena hablar sobre ella. Pero aún así siempre os comento que tenemos muchas otras como GMX o incluso dentro del ecosistema de Optimism como SNX, que la verdad son monedas bastante interesantes, y a mí personalmente, y siempre que os guste un ecosistema, yo siempre compro las monedas dentro del mismo. Y posteriormente tenemos otras dos monedas. En primer lugar a Layar, que a Layar es en este caso, vamos a decir, una plataforma que lo que está haciendo es ofrecer soluciones de interoperabilidad, escalabilidad y descentralización a las rollups, es decir, a Optimism y Arbitrum, y a día de hoy es una moneda que tiene únicamente 640 millones de dólares en capitalización de mercado. Aquí podéis ver, por supuesto, su página web y todos los partners que tienen en estos momentos. Aquí tenéis algunos de implementación, como por ejemplo Polygon, Arbitrum, Optimism, también tenemos Eigenlayer, tenemos Celestia y muchísimas rollups en estos momentos implementadas gracias a Layar, y a día de hoy, tal y como veis, es que es una moneda que se encuentra apenas en la posición número 132 de CoinMarketCap, y si miramos el histórico, tiene el histórico en 0,7 dólares y no ha hecho más que subir desde que se lanzó en el Launchpad de Binance, con lo cual, y para mí esta moneda es súper alcista. Y tenemos otra muy similar que es Manta, que es una Layar modular, también solución de capa 2 de Ethereum, que lo que está haciendo es implementar algunas cosillas bastante interesantes que tampoco os voy a comentar en este vídeo porque si no se me haría bastante largo, pero sí que es cierto que ha ocurrido algo dentro de Manta que estuve vigilando durante estos últimos días y me hizo entrar un poquitín en precaución para entender qué estaba realmente ocurriendo. Y como veis, el TVL ha disminuido bastante, ha disminuido casi desde los 868 millones de dólares hasta más o menos aproximadamente los 200 y pico, y esto por supuesto es una noticia creo que no demasiado positiva para este tipo de monedas, pero yo por supuesto voy a seguir investigando qué ha estado ocurriendo, y si veo que es algo que no es nada ni mucho menos para tanto ni nada por el estilo, os avisaré sin ningún tipo de dudas. Aún así, Manta, si la comparamos con otra muy similar, que sería en este caso la moneda de Pendle, que también es una blockchain modular que actualmente tiene 1.500 millones de dólares en capitalización de mercado, y en estos momentos, tal y como veis justo aquí, tendríamos modelos de tokenización, justo ha subido bastante, llegando hasta esos 6,67 dólares. Y si lo comparamos en este caso con una moneda que es, vamos a decir, muy similar a esta, que es la moneda de Mantle, que aún así Mantle yo ya sé que ha subido demasiado y por ello tampoco os la comento muchísimo, como veis tiene actualmente 4.300 millones de dólares en capitalización de mercado. Si lo comparamos con Manta, que si nos fuésemos también está muy cerca en estos momentos de Layar, justo en la posición número 124, fijaos que tendríamos 700 millones de dólares en market cap versus 4.000, 5.000 millones, con lo cual, y dicho esto, para mí esta moneda sigue teniendo muchísimo potencial. Y para continuar tenemos dos categorías que para mí son muy destacables durante este bull market: la inteligencia artificial y las criptomonedas centradas en gaming. Tenemos nuevas narrativas como las RWA o muchas otras nuevas que van saliendo y sobre todo van pillando FOMO, pero para mí estas dos son bastante importantes, muy interesantes y creo que nos pueden dar muchísimos beneficios a lo largo de este mismo año 2024. Y comenzando por inteligencia artificial, podríamos destacarlo de dos formas muy simples: monedas que ya tienen muchísima capitalización de mercado y monedas que de lo contrario siguen siendo gemas. Para mí, monedas que tienen más de 500 millones, ¿vale? Millones, lo voy a poner así, en market cap, ya no es que no se consideren gemas, simplemente son monedas que les va a costar un poquito más subir que las demás. Y por otro lado tendríamos esa gema, y lo voy a dibujar con un mini diamante aquí, pocho, y podríamos distribuirlas de estas dos formas. En primer lugar, y para mí las monedas que ya tienen alto market cap son monedas que ya están mucho más asentadas en el mercado, que no os van a dar beneficios súper locos, pero que aún así son monedas mucho más estables, que ya tienen mucho más fundamental detrás y sobre todo ya como hay mucho más dinero tienden a ser mucho menos volátiles. Tendríamos por supuesto para mí tres proyectos que son top, que serían Render, Bitensor y Fetch. Para mí son tres monedas indispensables siempre y cuando te guste esta narrativa. De hecho, Render tiene actualizaciones muy importantes en los próximos meses y como bien sabréis, Fetch, SingularityNet y Ocean Protocol tienen un partner entre las tres monedas. De hecho, el partner es simplemente que lo que va a hacer Fetch es absorber las otras dos monedas y en lugar de tener tres altcoins como hemos tenido hasta ahora, se convertirá
convertiría en una sola moneda, y es por esta misma razón que yo personalmente ahora no voy a estar comprando de nuevo Fetch, Agix u Ocean, porque a mí personalmente ya no me merece demasiado la pena. Ya nos han dado muy buenos beneficios en el pasado, pero con esta nueva narrativa que están cogiendo estas tres monedas, personalmente creo que hay nuevas narrativas que nos pueden dar muchos mejores beneficios. Aún así, seguiremos estos tres proyectos de cerca. Yo, por supuesto, sigo teniendo dinero en estas tres monedas y voy a seguir teniendo dinero en las tres. Veremos qué ocurre con esta actualización, pero yo personalmente creo que tengo sentimientos encontrados con la misma. Tenemos por otro lado The Graph, que es una moneda a la cual no oigo a nadie hablar sobre ella, y a mí personalmente me parece una moneda con muy buenos fundamentales, pero tal y como os he dicho anteriormente, están todas dentro de esta lista. Son monedas que tienen 3.000 millones, 3.000, 3.000, 2.000, 1.500 y 600 millones de dólares en capitalización de mercado. A día de hoy, de hecho, si lo comparamos con lo más top en el ecosistema cripto, como bien veréis, si lo comparásemos con algo top 10, top 20, como puede ser Cardano o incluso Toncoin, Avalanche o alguna moneda de estas, estaríamos hablando de 20.000 millones, 15.000, 25.000, 30.000 millones en capitalización de mercado, algo que para muchas de ellas es bastante imposible de llegar en estos momentos. Pero si comparásemos market cap, estamos hablando fácilmente de un por 5, un por 10 en cada una de ellas. Y en segundo lugar tendríamos esas monedas con menos de 500 millones de dólares en capitalización de mercado. Esto simplemente lo comento más que nada porque pueden ser monedas que para mí son consideradas gemas, para muchos de vosotros no, porque ya cuando una moneda pase de 5 millones de market cap ya decís que eso está muy explotado, que no va a subir, que bueno, en fin, yo no sé qué os pasa a muchos, pero de repente os emparanoiáis con este tipo de cosas y para mí es algo sin sentido, porque al final siempre y cuando una moneda tenga buenos fundamentales, cueste 1.000 millones de market cap o 10 millones, da absolutamente igual, porque va a seguir subiendo y al final nosotros siempre tenemos que pensar a largo plazo. Y en esta lista, a mí una de las mejores monedas, si os soy sincero, me parece PAL.ai. Ni mucho menos es una promo, ni nada por el estilo. De hecho, yo no suelo hacer promos de normal, pero me parece una moneda súper interesante. Es básicamente poder crear, integrar bots avanzados de criptografía, inteligencia artificial. Para el sector cripto me parece algo súper interesante y tal y como veis, en este caso, tenemos muchísimas ventajas con esta moneda. De hecho, si seguís bajando, veréis nuevas complementaciones. Y en este caso tenemos comercio de criptos con bots de inteligencia artificial. Tendríamos también inteligencia artificial para apuestas deportivas, o sea, un montón de cosas que a mí, sinceramente, es decir, cuando yo compro una moneda quiero buscarle el real potencial que tiene y sobre todo las utilidades que nos pueden llegar a aportar, que sea algo distinto a lo que ya tenemos en el mercado. Tenemos otras monedas como RLC, Delicium, Solidus ATEC, que está actualmente, todas estas con 100 millones, 200 actualmente de market cap. Tenemos también Phoenix y hay dos monedas que yo personalmente creo que deberían considerarse también dentro de esta lista. No las he añadido, pero las voy a añadir ahora mismo, que son dos monedas que a mí personalmente me han dado muy buenos profits, aún así han tenido muchísimo foot. Una de ellas es Netmind, que actualmente cotiza sobre los 10 dólares, tiene 360 millones de dólares en market cap, es de las pocas altcoins a día de hoy que está dentro del programa de Nvidia, ¿vale? Donde se reciben ciertos fondos para seguir construyendo. Me parece una idea de la hostia. Y por otro lado tendríamos la moneda de OPSEC, que de la misma forma que ha ocurrido con Netmind ha tenido algo de foot durante estas últimas semanas, que como veis actualmente tiene unos 200 millones de dólares en capitalización de mercado. Ambas me parecen muy buenas apuestas de cara a este año, buscándole al menos un por 5, un por 10, sobre todo si sigue mejorando las monedas y también teniendo en cuenta que durante estas últimas semanas ambas monedas han estado subiendo bastante, teniendo en cuenta que hemos estado en una semana bastante complicada en el sector de las altcoins. Ya os digo que es muy difícil establecer un top de monedas, porque al final siempre vamos a encontrar sentimientos con alguna de ellas, nos va a gustar mucho más el fundamental que tenga, los tokenomics, etcétera, etcétera. A mí personalmente ya os digo que todas las que tengo incluidas en esta lista me parecen muy buenas apuestas. Además tengo muchas otras que no he podido añadir simplemente porque al final el vídeo se hace demasiado largo, pero ya os digo que cualquier moneda que sobrepase en este caso ya esta barrera ya no la consideraría gema, y por debajo de la zona para mí especialmente sí que lo sería. Ya comenzando desde PAL hacia abajo, yo elegiría cada una de estas monedas que estáis viendo a continuación, buscándole ciertos rendimientos durante este mismo año, teniendo en cuenta fundamentales, tokenomics, volumen que tienen en spot, dónde se encuentran listadas estas monedas y muchas más cosillas como partners o actualizaciones que puedan llegar a tener a lo largo del tiempo. Y por otro lado tendríamos un nuevo sector, el sector gaming, que como bien sabréis en el anterior bullrun lo petó bastante y tuvimos muchísimas monedas como por ejemplo Axie Infinity, que llegaron a tener una capitalización de mercado bastante exagerada. De hecho, si os fijáis,
justo en Axie Infinity o en otros proyectos como por ejemplo pueden llegar a ser Sandbox o Decentraland con sus tokens de Mana y Sand, llegaron en este caso, bueno, si tenemos en cuenta únicamente la moneda de Axie Infinity a un market cap de casi 10.000 millones de dólares, y si comparamos con ambas que os acabo de comentar, llegaríamos también a esos casi 10.000 millones de dólares. Por esto os digo simplemente que me parece un sector que se puede explotar muchísimo, que puede tener mucho FOMO, y he decidido también crear una pequeña lista donde os pueda llegar a enseñar cuáles son, al menos para mí, estas mejores monedas de gaming, sobre todo de cara a este bullrun. Hay algunas de ellas que son juegos, pero yo personalmente prefiero algo aparte de un juego, sino que se construya sobre esa blockchain, que sea una utilidad, que pueda atraer muchos más inversores, no simplemente un juego que en este caso si te aburres de jugarlo, ya de repente la moneda se puede llegar a ir a la mierda, como puede llegar a ser el caso de Axie Infinity, sino encontrar una moneda con una utilidad real. Tal y como os he dicho, tenemos muchísimas monedas. De hecho, como veis en la lista, no hay demasiadas, simplemente porque al final debo hacer una elección e intentar escoger las mejores oportunidades del mercado, y simplemente no puedo añadirlas todas porque al final también sería un vídeo demasiado largo. Eso sí, me gustaría que me dejaseis en comentarios cuáles pueden ser para vosotros las mejores altcoins de inteligencia artificial y altcoins de gaming. Y tal y como veis, os he dejado también esa lista, y lo que vamos a hacer es distribuirlo de la misma forma que hemos hecho con las monedas de inteligencia artificial. Si sobrepasan los 500 millones de dólares en market cap, simplemente quiero que entendáis que son monedas, por supuesto, muy buenas, con buenos fundamentales, pero que al final no van a hacer nada del otro mundo, no os van a dar un por 10, ni un por 20, ni un por 30, simplemente van a ser monedas un poquitín más lentas, un por 3, un por 2, debéis tener targets más realistas, y siempre y cuando las monedas tengan 100 millones, 200 millones de market cap, por supuesto podéis pensar un poquitín más al alza y ser un poquitín más optimistas. Y como bien veréis, para mí Gala es una moneda ultra necesaria dentro de mi portfolio. Es una aplicación donde podemos realizar y sobre todo jugar a una barbaridad de juegos web 3, es decir, si lo comparamos con un juego como puede ser cualquiera que hemos visto en esta lista, como Ronin o Axie Infinity, que también me parecen buenos juegos, buenas ideas, buenos fundamentales y demás, pero al final simplemente es un juego. Si al final el día de mañana te aburres, ya no te gusta Axie Infinity, ya el sistema, el modelo de negocio que tiene ya no funciona, la gente ya no traen inversores y demás, se va a ir todo el capital de esa moneda a una nueva narrativa que vaya a salir. En cambio, Gala no es un juego como tal, sino es una plataforma donde se pueden crear juegos, y hay una barbaridad de juegos, al igual que ocurre con la plataforma de Steam. Por lo tanto, tanto Gala como Beam para mí son dos monedas ultra necesarias dentro de este ecosistema. De hecho, Beam es una plataforma donde se juntan tanto desarrolladores como gamers, con lo cual son dos aplicaciones que para mí son fundamentales siempre y cuando te guste el ecosistema gaming. Luego tenemos varias como Axie Infinity, Ronin o Apecoin, que si vuelve un poco el FOMO de los NFTs, Apecoin debería volar. A día de hoy tiene 1.000 millones en market cap, la moneda apenas está en 1,71 dólares y su máximo histórico se encuentra cerca de los 20 dólares. Tendríamos también GMT, que lo petó en el anterior bullrun, llegó no sé a cuánto market cap, pero es una moneda que llegó casi a los 3-4 dólares. Yo de hecho estuve metido dentro del juego, era una maravilla en aquel entonces, pero como no, se acabó el FOMO, Solana cayó muy fuerte en aquel entonces, por lo tanto fueron pasando ciertas cosas que al final no fueron demasiado bien, y por eso os digo que los juegos están bien, pero siempre intentad buscar algo más allá que no sea únicamente un juego. Y posteriormente tendríamos algunas nuevas narrativas, como Pixels, que es un nuevo juego que salió hace muy poco tiempo dentro del Launchpad de Binance, Heroes of Mavia, o incluso Gamium, que si le echamos un vistazo es un pedazo de proyecto que a día de hoy tiene apenas 40 millones de dólares en market cap, que justo aquí no lo podréis comprobar de una forma coherente, más que nada porque no se puede conectar la API de CoinMarketCap con Gamium para actualizar en tiempo real todos los datos, pero es una moneda que tiene un fundamental brutal, que van a sacar unas actualizaciones enormes dentro de un corto plazo, os estoy hablando de abril, y que tiene su máximo histórico súper lejos, y si os fijáis ahora mismo apenas está llegando diariamente al $1.000.000 en volumen. Está la moneda acumulando. Si nos fijamos y comparamos con las zonas que tocaron ciertos picos, y sobre todo si comparamos con el máximo histórico, nos queda muchísimo recorrido para llegar a esos máximos. De hecho, si justo lo comparamos donde se encontraba en ese caso en máximos históricos con el market cap, que ya os digo que esto no es real, simplemente no le hagáis caso, más que nada porque ya os digo que no se actualiza, estaríamos hablando de una moneda que fácilmente se puede hacer un
por 10, llegando aproximadamente a un market cap de 300 o 400 millones de dólares. Pero ya os digo que excepto algunas de estas monedas es una narrativa un poquitín más compleja y sobre todo tienen que hacer las actualizaciones bien y realizar una moneda en este caso que se vuelva a lo largo del tiempo un poquitín deflacionaria, porque al final la gente que juega a estos juegos compra la moneda, hace ciertas cosas, luego vende la moneda, es decir, no tiene una utilización real a diferencia de lo que pueden llegar a tener algunas monedas como por ejemplo Gamium. Y por último y no menos importante, excepto Mavia, que también es una moneda que ha nacido hace relativamente poco tiempo, de hecho también ocurrió algo muy parecido con Pixels, es una moneda que ha salido en el Launchpad de Binance. Tenemos dos pedazos de proyectos que para mí son mega fundamentales tener en mi portfolio, siempre y cuando me guste este ecosistema: la moneda de Chai y la moneda de Portal. Chai es una moneda que está diseñada para permitir el comercio abierto en la próxima generación de videojuegos. Con esta moneda, potencialmente miles de millones de jugadores tradicionales pueden poseer e intercambiar valiosos elementos de juego en sus juegos favoritos por primera vez sin necesidad de interactuar con las criptos, que para mí creo que esto es lo más fundamental, y aquí tendríamos la tecnología que implementa. Tendríamos en primer lugar la capa 1, que es la capa de Ethereum, la capa 2, que es la capa de Arbitrum, y la capa 3, que es la de Chai, que en este caso se introduce el procesamiento paralelo y avances para mejorar escalabilidad, eficiencia y reducción de costos. Y por último tenemos la cripto de Portal, que como veis aquí también nos explican un poquillo en qué consiste, cómo funciona y demás. Nos lo enseñan así rápidamente con algunas diapositivas, pero para que lo entendáis de forma simple es lo siguiente. Lo que ocurre con Portal es que gracias a un partner espectacular que tienen con Layer 0, es una plataforma donde cada uno de los juegos, gracias a un sistema que tienen de multicadena cruzada, pueden jugar al juego que sea en la blockchain que sea. Y esto me parece bastante interesante porque se permite unificar muchísimos juegos que a día de hoy no son compatibles. Con lo cual, y dicho esto, chicos, sin más dilación, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recuerdo que me dejéis en los comentarios cuáles son para vosotros las mejores altcoins. Antes de olvidarme, también uniros al canal de Telegram gratuito porque anuncio muchísimos sorteos y para participar es muy sencillo. No os los perdáis, uniros al canal y nos vemos a la próxima.